Buenos días. Es un placer contar con ustedes para el seminario web de hoy, un acto paralelo del Foro Político de Alto Nivel sobre las consecuencias potenciales de la remoción de dióxido de carbono en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las regiones de África y América Latina y el Caribe. Soy Alia Hassan, trabajo en el área de divulgación en la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática y me cabe el honor de moderar esta conversación con distinguidos ponentes que presentaré en breve. Empezaremos con unas palabras de apertura de Janos Pastor, que es el director ejecutivo de la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática. Después intervendrá Lia Wanambwa, que es alta funcionaria de políticas en la Dirección de Desarrollo Sostenible de la Comisión de la Unión Africana, Desarrollo Sostenible y Economía Azul. Stephanie Rondón Toro trabaja en la CEPA, la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. James Mowe es director ejecutivo del Dalberg Group. Jean-Paul Adam es director de la División de Tecnología, Cambio Climático y Gestión de Recursos Naturales de la CEPA, la Comisión Económica de Naciones Unidas para África. Esta sesión consta de dos partes. La primera, os escucharemos una serie de ponencias y después pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Sus preguntas las pueden formular en la sección de preguntas y respuestas. Dejen claro a quién le dirigen la pregunta, de querer que responda un ponente en concreto. Y ahora le doy la palabra a Janos para que pronuncie su discurso de apertura. Adelante. Muchas gracias, Alia. Es un placer contar con todos ustedes con motivo de este acto paralelo organizado de manera conjunta por parte de la C2G, la Iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática, la Comisión Económica de Naciones Unidas para África y la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Y bueno, pues confío en que resulte fructífera también esta reunión para la labor del grupo de alto nivel, del Foro Político de Alto Nivel. La iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática es una entidad no estatal financiada de forma filantrópica con una duración determinada, puesto que nos hemos marcado terminar nuestra tarea para 2023. Nuestro objetivo es contribuir a crear y fortalecer marcos de gobernanza eficaces respecto de estas nuevas técnicas emergentes que pueden alterar el clima, como la modificación de la radiación solar y la remoción de dióxido de carbono a gran escala. Es decir, que queremos que se hable de estas cuestiones en distintos foros y procesos intergubernamentales. ¿Cómo trabajamos? Pues organizamos actividades de difusión como la que nos ocupa. Nos guiamos por una serie de criterios, a saber que somos imparciales sobre el uso o no de estas técnicas. No nos anima ni promover ni prohibir estas técnicas, puesto que lo que queremos es poner el foco en la gobernanza, no solo en términos de normativa o reglamentación, sino también en un marco más amplio que implique distintas partes interesadas, agentes, cómo divulgar información acerca de estos procesos para que se implique cada vez más gente en sus decisiones y que estas decisiones puedan ser fundadas. También queremos alentar pues que se impliquen todas las voces, sobre todo en el sur global, cuya voz no se ha dejado oír tanto en el pasado. Vemos las consecuencias de la crisis climática en todas partes, consecuencias que exacerban también problemas ya existentes como consecuencia del cambio climático. Hay gobiernos y agentes no estatales que ya se han fijado objetivos de emisiones netas de cero para mediados de siglo, pero también saben que no pueden detenerse ahí, puesto que una vez que se haya alcanzado un nivel neto de emisiones de cero, hay que entrar en una fase de emisiones negativas. También se es consciente de que para lograr esos objetivos, la remoción de dióxido de carbono a gran escala es algo que se va a necesitar. Y, no obstante, hay muchas carencias en términos de gobernanza que hay que colmar. La dificultad que plantea la cantidad de emisiones que hay que reducir, la remoción de dióxido de carbono y las distintas medidas que se van a aplicar o que se tienen que aplicar, pues son enormes.
Estamos encantados de trabajar con la CEPAL, por ejemplo, en un estudio acerca de las consecuencias potenciales que puede tener la remoción de dióxido de carbono a gran escala en algunos países de América Latina, en este caso Argentina y Colombia. El estudio, el informe, se ha publicado hoy mismo y le voy a pedir a mis colegas que publiquen el enlace o que compartan el enlace a esta publicación en el chat. Hemos realizado tareas semejantes también en otras regiones. Con esto termino mi intervención. Estoy deseando escuchar lo que tienen que decirnos los ponentes, todos de mucha categoría, y le voy a volver a dar la palabra a mi colega, que se va a encargar de moderar la reunión y también nos va a explicar en qué consiste la remoción de dióxido de carbono. Y después Jean-Paul se encargará de concluir la reunión. Ali, adelante. Muchas gracias, Janos. Bueno, voy a dedicar apenas unos momentos para repasar de manera sucinta cuáles son los enfoques de remoción de dióxido de carbono que existen para aquellos que quizás no estén muy familiarizados. El IPCC define la remoción de dióxido de carbono como actividades antropogénicas que eliminan dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacenan de manera duradera en reservorios geológicos terrestres u oceánicos o en productos. La diferencia, por tanto, frente a la captura de dióxido de carbono es que la remoción elimina carbono directamente de la atmósfera, mientras que la captura captura carbono en el lugar en el que se emiten. Aquí pueden ver las diferentes trayectorias establecidas por el IPCC en su informe sobre el calentamiento global de 1,5 grados. En todas estas trayectorias se incluye, en mayor o menor medida, la remoción de dióxido de carbono. La remoción de dióxido de carbono puede basarse en la tierra, en el océano, algunas son opciones naturales, otras tecnológicas. Vamos a repasarlas de manera muy breve para que tengan una idea de en qué consisten. La forestación y reforestación. La reforestación consiste en plantar árboles en aquellos lugares donde ha disminuido la población de árboles, mientras que la forestación es plantarlos donde no existían para crear un bosque nuevo. Biocarbono, una forma de eliminar dióxido de carbono de la atmósfera es utilizando el biocarbón, que es una sustancia que se obtiene quemando materia orgánica de biomasa en un proceso controlado denominado pirólisis, en el que estos materiales orgánicos como virutas de madera u hojarasca se queman en un contenedor en el que se reducen al máximo los humos contaminantes y se convierte esta biomasa en biocarbón que se puede utilizar para mejorar los suelos y capturar más carbono de la atmósfera. La meteorización reforzada es otra forma de capturar dióxido de carbono de la atmósfera. En este caso se imita un proceso natural, el de la meteorización, que consiste en la destrucción de rocas por el aire o la lluvia a lo largo de los años, rocas que se convierten en sumideros de carbono. La meteorización reforzada consiste en reforzar y acelerar este proceso con la dispersión de sustancias químicas en tierra o en el océano para que se capture más dióxido de carbono del que sería posible con la meteorización simplemente natural. La fertilización del océano con hierro es otra de las técnicas posibles. En este caso se trata de echar grandes cantidades de micro y macronutrientes de hierro para mejorar la productividad biológica de los océanos, es decir, que haya más fitoplancton con la esperanza de que capture más dióxido de carbono y que de esa manera se pueda utilizar el fondo de los océanos como sumidero. La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, BECCS por sus siglas en inglés, es un enfoque híbrido de remoción de dióxido de carbono. La bioenergía se extrae de la biomasa y se captura y almacena el dióxido de carbono, tal y como se muestra en el diagrama. Es decir,
que los cultivos se convierten en biomasa, se queman, se captura CO2 en el proceso, se almacenan formaciones geológicas y la energía se genera en este proceso de quema se utiliza para generar electricidad, calor, biocombustibles, biohidrógeno, biometano. Por último, la captura de carbono directamente del aire con captura y almacenamiento, DAX por sus siglas en inglés, es un enfoque tecnológico que consiste en capturar o eliminar dióxido de carbono directamente de la atmósfera para reinyectar este dióxido de carbono en reservorios geológicos o convertirlo en productos de larga duración. Todos estos enfoques o técnicas de remoción de dióxido de carbono comparten ciertas características. Todos requieren un cambio en el uso del suelo, de la tierra, lo cual repercute en los medios de vida, la diversidad biológica, posiblemente los suministros alimentarios y también hay una dimensión relacionada con los derechos humanos que hay que tener en cuenta, dada la importancia cultural que tiene la tierra. Por eso queremos incidir en que todas estas técnicas que acabamos de mencionar pues tienen sus consecuencias. Todas plantean beneficios y riesgos que se han de ponderar de manera minuciosa en el proceso de gobernanza para poder tomar decisiones fundadas que respondan al contexto local. Ahora le voy a dar la palabra a Lía. No sé si está presente. Sé que estaba terminando otra reunión, así que no sé si puede hacer uso de la palabra. En ese caso, le vamos a dar la palabra a Stephanie Rondón. Stephanie, ¿puede, por favor, encender la cámara y el micrófono y comenzar con su presentación? Sí, claro, muchas gracias. Gracias, por favor, muestren mi presentación. Anita, ¿puedes, por favor, mostrar la presentación? Sí, claro. Bueno, empiezo. Muchísimas gracias, Alia. Buenos días a todos. Hoy voy a hablarles de lo que hemos aprendido durante el análisis de la ejecución de la remoción de dióxido de carbono en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son las consecuencias potenciales? Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. En 2020, concretamente entre octubre y diciembre, llevamos a cabo un estudio acerca de la repercusión de los enfoques de remoción de dióxido de carbono en los ODS con indicadores clave. Se trataba de identificar carencias en términos de conocimiento y alcanzar conclusiones para que pudieran tenerlas presentes en los gobiernos a la hora de plantearse el uso de las tecnologías de remoción de dióxido de carbono en las estrategias relativas al cambio climático. Se realizó el estudio en 2 países seleccionados, Argentina y Colombia, y el análisis se articuló en 3 puntos. En la primera etapa, en estos países, se realizó una búsqueda bibliográfica para ver cuál era la situación, el estado de la cuestión en los enfoques de remoción de dióxido de carbono, políticas gubernamentales, proyectos científicos a gran escala, ya fuera en etapa piloto o en etapa de ejecución. Habida cuenta de los resultados de la fase 1, en la etapa 2 se seleccionaron una serie de tecnologías de remoción de dióxido de carbono en la que se aplicaron una serie de indicadores clave para dilucidar cuáles eran los cobeneficios de su aplicación y ver cuál podría contribuir en mayor medida al desarrollo. Por último, en la fase 3 se llevó a cabo una evaluación para ver cuáles eran las consecuencias en cuanto a la consecución de los ODS. En la fase 1, en Argentina, se descubrió que las 2 primeras medidas están más desarrolladas, están incorporadas en políticas públicas, planes y programas gubernamentales. Por ejemplo, la forestación y la restauración es algo que se incluye en la contribución determinada a nivel nacional. BEX, bioenergía y captura y almacenamiento de carbono, se centra sobre todo en el uso de bioenergía, biocombustibles y el uso de energía de fuentes renovables como solar, eólica, biomasa, geotérmica, etc. Con respecto al resto de enfoques,
no están tan presentes y hay 3 criterios utilizados para su evaluación. Con respecto a Colombia, la situación es parecida. Las 2 primeras medidas de remoción de dióxido de carbono están más desarrolladas o ya están incorporadas en políticas, planes y programas públicos y gubernamentales, y hay investigación, incluso aplicación de estas medidas. Por ejemplo, forestación y la restauración están incluidas en la contribución determinada a nivel nacional, en la última, en la más actualizada. Con la investigación vimos también algunas iniciativas y algunos estudios sobre proyectos a gran escala en otros países de la región. Las 2 primeras medidas, una vez más, están más avanzadas, hay proyectos ya en curso, mientras que para el resto de tecnologías todavía son objeto de investigaciones de campo o científicas. Con respecto a la segunda fase, en las medidas menos desarrolladas se hizo una evaluación teniendo en cuenta distintas hipótesis con una amplia o escasa aplicación, aplicando una serie de indicadores clave como el potencial de reducción de dióxido de carbono, la inversión media requerida, costos, empleo y la contribución al PIB. En Argentina, los resultados arrojaron que la forestación y la restauración, por ejemplo, ofrecían un menor costo por tonelada capturada, unos $6, mientras que la mayor cantidad de remoción se daba en Argentina. A pesar del poco costo que arrojan las hipótesis de forestación, con una inversión de 60 a 100 millones de dólares por año, se pueden crear puestos de trabajo directos. En el caso de Colombia, la forestación también tiene el potencial más grande de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, unas 13 millones de toneladas por año, más de 13 millones entre el periodo 2020 y 2050. Por otra parte, la forestación y la restauración de los ecosistemas incluían los manglares en el análisis que realizamos en Colombia, puesto que es uno de los peores 20 países en cuanto a es uno de los países, que más manglares tiene, con una gran cobertura tanto en la costa del Caribe como en el Pacífico. Los manglares tienen un gran potencial de captura de dióxido de carbono, más que otras opciones puramente terrestres, y además también ofrecen un gran potencial en cuanto a medidas de adaptación y mitigación. En la fase 3, en cuanto a las implicaciones que todo esto tenía para los ODS, estudiamos las consecuencias, las dividimos en positivas directas, positivas indirectas, negativas directas o negativas indirectas. Por ejemplo, la forestación podría repercutir positivamente en la mitad, como mínimo, o incluso más, al menos 10 de los 17 ODS, con consecuencias positivas en el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, en el 9, innovación e infraestructura industrial, y en el 13, actuación frente al clima. A la luz de las conclusiones de este estudio, se realizó una propuesta acerca de cómo aplicar y desplegar estas medidas de remoción de dióxido de carbono en la región. A guisa de conclusión, se está desarrollando un segundo estudio encaminado a desarrollar herramientas prácticas para las distintas tecnologías disponibles en función de los indicadores clave de las consecuencias que pueden tener en los ODS. Se cuenta con datos normalizados o se pueden utilizar datos específicos para cada lugar a fin de aplicar este estudio a corto, medio y largo plazo. Este trabajo lo hemos realizado con la C2G y otras instituciones
Estudiamos los sectores que más contribuían al desarrollo, no solamente desde un punto de vista económico, sino también medioambiental y social. Nos centramos en el análisis de la reducción de emisiones en distintos sectores, como por ejemplo la energía renovable, el transporte público eléctrico, entre otros, para ver hasta qué punto aportaban, cuáles eran sus aportes y los cobeneficios. Así se puede estudiar el potencial de sectores económicos no tan presentes para tener certeza acerca del potencial económico de estos sectores a la hora de diseñar un modelo más ecológico. Así podemos dar un gran impulso a la sostenibilidad. Hay una serie de sectores que pueden contribuir en gran medida a la economía y al medio ambiente y además que son beneficiosos también para la sociedad. Los enfoques de remoción de dióxido de carbono a gran escala pueden también estar en consonancia con estas alternativas virtuosas. Hay 8 sectores que ven en la diapositiva que se destacan porque ya son maduros desde el punto de vista tecnológico, pueden contribuir a crear empleo y tienen una huella medioambiental mínima. Los enfoques de remoción de dióxido de carbono se encuentran en el sector número 6, puesto que aportan cobeneficios dentro de este gran impulso por la diversidad, por la sostenibilidad que se da en la región. Como Alia Llanos y Anitas han dicho, este estudio ya está publicado en la página web de la C2G y también estará disponible en nuestra biblioteca digital. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Stephanie. Bueno, en caso de que se hayan incorporado un poquito más tarde, sepan que el enlace lo pueden encontrar en el chat, el enlace a la publicación a la que aludía Stephanie. Vamos a ver si Lía ya está preparada para hacer su presentación. Bueno, parece que Lía sigue en la otra reunión, así que le vamos a dar la palabra a James Wanwi. Adelante. James. Muchas gracias. Gracias, Alia. Disculpen el retraso, estaba un poco liado con los botones. Es un honor poder participar en este debate sobre algo que cada vez va a tener más prominencia, no solamente dentro de la actuación frente al clima, sino también en el futuro económico del continente africano. Lo primero que quería decir es que hay que hablar del empleo. ¿Cómo podemos crear trabajos y ofrecer medios de vida dignos para la población activa africana, que es cada vez mayor, a fin de absorber este gran crecimiento demográfico? Y me parece que se nos ofrecen oportunidades a día de hoy que a veces se pierden entre tantos detalles técnicos que son desde luego útiles para entender este tema, pero quizás deberíamos dar un paso atrás y tratar de comprender el relato que subyace a la remoción de dióxido de carbono. Va a ser un trabajo fundamental para la supervivencia de la especie y si queremos evitar un aumento superior al 1,5 grados centígrados, lo cual sería catastrófico. De hecho, ya estamos viendo consecuencias catastróficas en África, casi más que en otros lugares del planeta. Pero en cualquier caso, este cambio, una vez más, se va a dejar sentir sobre todo en el continente. Por eso a mí me parece que es el imperativo clave para la humanidad en los próximos 3 decenios. Y si aceptamos y asumimos que tenemos este gran imperativo, pues tiene sentido movilizar a la mayor mano de obra en el mundo para que trabaje en aras de este objetivo, es decir, cómo podemos lograr que los jóvenes de África, que es eminentemente una población joven,
y que además es un continente que tiene grandes extensiones de tierra, cómo podemos movilizar todos estos recursos para lograr nuestro objetivo. Hay que tener en cuenta además que tenemos grandes reservas de energía renovable. En la mayoría de los países del continente hay intereses creados relacionados con los combustibles fósiles y grandes proyectos de infraestructura muy intensos en emisiones. Por eso tenemos que ver cómo conjugar todos estos aspectos para ver cuáles son las ventajas comparativas y competitivas que ofrece esta nueva gran actividad en la que tenemos que embarcarnos o que tenemos que emprender para evitar las consecuencias más catastróficas del cambio climático. Nuestros colegas ya han resaltado algunos aspectos técnicos relacionados con la remoción de dióxido de carbono. Hay soluciones naturales, hay también enfoques tecnológicos que tenemos a nuestra disposición. Stephanie, además, explicado cómo en América Latina y el Caribe hay aspectos concretos que se pueden articular en oportunidades tangibles. En África, lo importante es que no nos quedemos atrás, que no nos quedemos rezagados en esta conversación por dos motivos. En primer lugar, es un ámbito interesante que ofrece múltiples oportunidades de futuro y algunos de los retrasos que nosotros hemos tenido en ciertas tecnologías, en este caso concreto, pueden suponer una ventaja. Además, hay una serie de herramientas y enfoques que se van a resaltar y que van a estar más presentes. Estarán sujetas, como cualquier nueva tecnología, a pues una curva de aprendizaje muy importante. En este camino, para entender qué tecnologías o enfoques son competitivos o no, rentables o no, a fin de lograr la mayor eficiencia posible, y de esa manera se puede alcanzar rápidamente la conclusión acerca de cuál es la ventaja comparativa y competitiva. Me atrevería a decir que en 10 años la remoción de dióxido de carbono va a ser un gran sector económico, un gran sector de actividad. ¿Cómo se va a recompensar? Pues eso es otra cuestión, pero lo fundamental es tratar de ser competitivo en este ámbito, puesto que va a ser un ámbito muy significativo. En nuestros primeros análisis hemos detectado algunas áreas que potencialmente resultan interesantes. Voy a mencionar algunas. En primer lugar, la opción más antigua de remoción de dióxido de carbono, a saber, plantar biomasa y proteger biomasa, algo que ya está muy presente en África. Pero se podrían desplegar más esfuerzos y teniendo en cuenta los análisis de riesgo-beneficio que hemos realizado. Hemos comparado, para saber cuáles son las ventajas competitivas y competitivas, cuánto cuesta eliminar 1 tonelada de dióxido de carbono en Tanzania a través de forestación o de plantar respecto de lo que cuesta en Estados Unidos. Por ejemplo, en la Alabama rural era unos $23, teniendo en cuenta el costo de la tierra y otra serie de vectores, como por ejemplo la velocidad a la que crecen árboles en esas zonas templadas. En Tanzania, el costo era $6,50 por tonelada. En un entorno en el que la remoción de dióxido de carbono no se recompensa de manera adecuada, y no se reconoce como un bien global, un bien de todos, pues la verdad es que esa diferencia no sirve para mucho. Pero
si realmente se recompensa adecuadamente la remoción de dióxido de carbono a través de la plantación de árboles, etcétera, entonces hay una ventaja competitiva clara que puede ser un vector de competitividad en el continente. Por otra parte, si tenemos en cuenta el ciclo de vida del árbol, tenemos que tener en cuenta la construcción. Una de las industrias más contaminantes es la de la producción de cemento. En un entorno como el que tenemos hasta ahora, en el que África cuenta con una urbanización y población crecientes, pues se estima que se pueden emitir unos 6.000 millones de toneladas de CO2 como consecuencia de los materiales empleados en la construcción. Si por el contrario fomentamos el uso de la madera y productos madereros que se cultiven y cosechen de manera sostenible, pues podemos incluso alcanzar unas emisiones negativas de 6.500 millones de toneladas de CO2, puesto que ese dióxido de carbono queda capturado en la madera y no se libera. Y de hecho se podrían eliminar alrededor de 11.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, simplemente con fomentar una mayor construcción de madera, aumentarlo en un 50%. Se eliminarían 11.000 millones de toneladas de CO2 y se emitiría una cantidad mucho menor. Estas son solo algunas cifras que apuntan a la repercusión que potencialmente África podría tener en este sector y que pues muestran qué tipo de opciones políticas y enfoques deberían aplicarse en la región o podrían aplicarse en la región. Algo que me ha sorprendido es la forma en que el sur global se plantea temas como el de la captura de carbono directamente del aire. Parece que pasamos por alto ciertas cuestiones. Estas tecnologías todavía no se están aplicando a gran escala y no están siendo objeto de experimentación en África, sí en algunos lugares del continente americano. Pero si estudiamos los datos económicos subyacentes, se ve que se puede ahorrar muchísimo si se cambia la ubicación de esos proyectos de captura de carbono directamente del aire, teniendo en cuenta el acceso a la tierra, el costo de la tierra y también el ciclo virtual que se tiene que emprender con el uso de energía renovable, de la que tenemos abundantes recursos en África. Así que con estos ejemplos se ilustra de manera muy tangible que África puede desempeñar una función crucial en los dos primeros ámbitos, protección de la biomasa y plantar árboles, y también los cambios en el sector de la construcción. Hay un gran potencial también para crear empleo. Y bueno, no hemos mencionado siquiera los distintos cobeneficios que podría acarrear un cambio en los materiales de construcción o la restauración de ecosistemas naturales. Hay ámbitos muy prometedores como el uso del biocarbón a gran escala para mejorar la productividad agrícola. No obstante, todo esto dependerá de, tal y como yo lo veo, que avancemos hacia una economía mundial más justa relativa a la remoción de dióxido de carbono. Es decir, que se establezca un precio razonable y justo y que se permita a los países que tienen una ventaja comparativa y competitiva, permitirles que prosperen prestando un servicio fundamental para el planeta,
uno de los más importantes que puede prestar cualquier país o economía. No se puede separar la idea de soluciones técnicas con la adecuación de aplicar esas soluciones en el continente africano y la necesidad de incentivar ciertos contextos económicos para que esta no sea simplemente una actividad marginal, sino que sea objeto de una inversión central para poder desarrollar una ventaja comparativa y competitiva en las economías africanas y para la población activa de África. Muchas gracias. Gracias, James. Ha sido muy interesante escuchar tu punto de vista. Veamos si Lia ya está preparada para intervenir. Bueno, Lia estaba participando en una reunión que termina más tarde de lo previsto. Bueno, pues después escucharemos su presentación. Entre tanto, podemos ya empezar a responder algunas de las preguntas que se están formulando. Y cuando Lia se incorpore a la reunión, le daremos la palabra. Bueno, pues ya saben que pueden plantear sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. La primera que voy a formular va dirigida tanto a James como a Stephanie. Por favor, enciendan la cámara. Tenemos unas cuantas preguntas preparadas para ir iniciando el debate antes de que nos lleguen las de los asistentes. Teniendo en cuenta la recuperación de la pandemia de la COVID-19 y lo que se ha dicho en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, debemos recuperarnos de forma sostenible y resiliente de la pandemia. Con todo esto en mente, ¿hay alguna lección que podamos aprender de la respuesta ante la COVID-19 y que nos sirva en el ámbito relacionado con la remoción de dióxido de carbono? Bueno, pues venga, puedo empezar yo. Hay una serie de iniciativas o estrategias de recuperación de la COVID-19 a nivel local, regional. Que sí que pueden ofrecer algunas lecciones. La primera, hemos aprendido algo muy concreto, a saber hasta qué punto un cambio se puede suceder de manera vertiginosa. Y bueno, pues hemos vivido o nos ha hecho vislumbrar hasta qué punto se puede desarrollar una crisis climática y sus consecuencias se pueden dar de manera rapidísima. También, por otra parte, el año pasado se redujeron las emisiones en un 8%. Por lo tanto, es evidente que va a ser muy difícil lograr un nivel de emisiones neto de cero. Por mucho que tratemos de recortar emisiones, hemos de ser conscientes de que la remoción de dióxido de carbono es algo a lo que vamos a tener que recurrir. Va a ser potencialmente una parte de la ecuación importante y, por tanto, se trata de una parte económicamente muy valiosa dentro de esta conversación, dentro de este tema. Durante gran parte, durante mucho tiempo, los ecosistemas, la conservación de los ecosistemas en África se ha financiado fundamentalmente gracias al turismo. Son los ingresos del turismo los que se han utilizado para proteger grandes áreas de ecosistemas terrestres y marinos. La repercusión, por tanto, de la pandemia en el turismo nos obliga a buscar otras fuentes de financiación o a plantearnos al menos cómo
podemos monetizar de manera directa esa protección de los ecosistemas. El turismo es una manera de monetizarlos de forma indirecta, pero ¿cómo podemos monetizar estos ecosistemas de manera directa? ¿Cómo podemos crear valor, asignar valor a la función que desempeñan de capturar emisiones, evitar emisiones? Y ese proceso de reflexión quizás derive en una serie de incentivos y modelos gracias a los que podamos aplicar medidas que no solamente protejan lo que ya está protegido, sino que amplíen esas áreas para que se obtenga no solamente valor del turismo, sino también valor directo de los ecosistemas como tal y de su protección. Muchas gracias, James. Stephanie, una pregunta para ti. En la región de América Latina y el Caribe se han centrado los esfuerzos de remoción de dióxido de carbono en enfoques terrestres, reforestación, captura de carbono en el suelo, y apenas están dando los primeros pasos respecto de enfoques más tecnológicos. A medida que siguen aumentando las temperaturas y las amenazas que penden sobre los sistemas agrícolas y la supervivencia de ecosistemas frágiles, ¿cree que esta situación puede cambiar a corto plazo? Muchísimas gracias por la pregunta, Alia. Como he explicado en mi presentación, a la luz de los resultados del estudio realizado, las medidas de remoción de dióxido de carbono que se aplican en mayor proporción en la región es forestación, reforestación, mejora del suelo con biocarbón y bioenergía, es decir, bioenergía y captura y almacenamiento de carbono, BECCS por sus siglas en inglés. En los estudios académicos se ha estudiado esta cuestión, están presentes también en diferentes planes y estrategias de países de América Latina y el Caribe, y hay proyectos ya en curso. Por otra parte, la meteorización reforzada y la alcalinización de los océanos, así como su fertilización, han sido objeto también de informes y estudios, pero todavía no están presentes en las medidas. Por otra parte, respecto de la captura y almacenamiento de carbono con la bioenergía, se han dado más pasos en el ámbito de la bioenergía y no tanto en la captura directa de carbono de la atmósfera, donde apenas hay proyectos piloto o estudios. Por tanto, parece que la captura de carbono directamente del aire con almacenamiento es la que a priori tiene menos recorrido, al menos un recorrido más lento. Claro que se necesitan más análisis sobre los cobeneficios, más ejemplos que puedan poner de manifiesto la pertinencia de la aplicación, que se apliquen indicadores, creación de empleo, contribución al PIB, las inversiones requeridas, etc. Además, se deben llevar a cabo análisis del riesgo también basados en las consecuencias que todo esto tiene para los ODS. Hay que hacer estudios científicos, técnicos por parte de las universidades, del sector privado o fruto de la colaboración entre el sector académico y el sector privado. También se pueden hacer proyectos piloto con poca capacidad, pero que muestren cómo se podrían aplicar estas iniciativas a gran escala. Algo más que hay que tener en cuenta es que la remoción de dióxido de carbono a gran escala es algo muy novedoso y, sin embargo, los costos pueden ser cada vez menores a medida que la tecnología se hace más madura. Creo que es algo también importante que hay que tener en cuenta. Gracias, Stephanie. Silvia Rivero ha hecho un comentario que no resaltamos en nuestras presentaciones suficientemente, que es necesario proceder a una consulta social amplia, sobre todo para ver cuáles son las consecuencias
medioambientales negativas. Es verdad que yo lo mencioné de manera breve, aunque no me adentré en ello, pero es evidente que cualquier técnica de remoción de dióxido de carbono comporta riesgos y beneficios, y por eso ambos se tienen que tener en cuenta y se debe proceder a consultas de gran calado como parte de la gobernanza, que es precisamente el foco del trabajo que realizamos en la C2G, a saber, que seamos conscientes de estas cuestiones tan importantes para que no las dejemos de lado. Muchas gracias por recordárnoslo. Pasamos a otra pregunta, en este caso dirigida a James. Ha hablado de las oportunidades de creación de empleo que encierra la remoción de dióxido de carbono. ¿Qué tipo de mercado de carbono considera que puede surgir y cómo podría beneficiar a la mano de obra, una mano de obra creciente? En última instancia, se necesitan dos cosas para generar medios de vida. Actividades que necesiten una gran mano de obra, y en ambas presentaciones en la que has explicado algunas opciones de remoción de dióxido de carbono, y también en la presentación de Stephanie, en la que se han hablado de las distintas oportunidades que parecen prometedoras en América Latina, ya hemos visto algunos ámbitos intensivos en manos de obra, como el biocarbono a gran escala, la reforestación o la ampliación de los bosques, nuevos enfoques agrícolas. Es decir, hay varias iniciativas que requieren mano de obra. Así que esa es una parte. La otra parte es que haya una recompensa económica justa que esté a la altura de los méritos de este trabajo. A día de hoy, el mercado internacional de remoción de dióxido de carbono, por así decirlo, se ha visto menoscabado por una falta de reconocimiento del valor que tiene este servicio, que realmente es inestimable. Y hay iniciativas como la REDD+, la reducción de emisiones causadas por la degradación de los bosques y la deforestación, que muestran lo que estoy diciendo. Por tanto, es muy difícil enviar un mensaje económico adecuado para incitar a la gente a embarcarse en proyectos sostenibles y que además amplíen las zonas protegidas como una actividad económica. ¿Por qué? Porque la mayor parte del dinero se queda en los costos de verificación, y al final muchas veces hay iniciativas muy bien intencionadas, pero de poco alcance. Un aspecto prometedor está en los mercados voluntarios. Cada vez más empresas se comprometen a alcanzar un nivel de emisiones neto de cero, y que están dispuestas a pagar precios por tonelada de carbono de 20, 25. Y también en Corea, por ejemplo, se llega a pagar $30 una tonelada. Con esos precios, las actividades ligadas a la remoción de dióxido de carbono cobran mucho interés, sobre todo en términos de infraestructura, conectividad, puesto que se convierte en un producto que no tiene que trasladarse una vez que se ha creado, es decir, el carbono, una vez que se ha capturado, no se tiene que trasladar. Por eso, gran parte de los obstáculos que puede tener una mano de obra en un determinado país, pues se eliminan cuando ya no se hace necesario trasladar ese producto. Hay muchos, claro que todo esto no es una panacea, ya hemos visto muchas iniciativas que muestran que no existe una solución mágica, pero si vemos la gran cantidad de refugiados económicos y climáticos del Sahel o de otras zonas de África, pues se podrían movilizar millones de trabajadores de estas zonas para que se conviertan en trabajadores en favor del clima y sean parte de la solución, siempre y cuando se les recompense, se les remunere de manera adecuada.
hasta qué punto las actividades que se realicen pues serán rentables desde el punto de vista de la remoción del dióxido de carbono. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Y por otro lado también cómo remunerar este bien público común mundial de manera adecuada para que genere riqueza también a aquellos países y que no solamente beneficien a los que son responsables de la mayor parte de emisiones que se han liberado y que deberían, lógicamente, pues asumir la mayor parte de los costos que suponga la remoción de dióxido de carbono. Reducir, por supuesto, es la prioridad, pero no solamente se tiene que reducir emisiones, necesitaremos también recurrir a la remoción de dióxido de carbono. Stephanie, en su presentación ha hablado del desarrollo de herramientas, indicadores, para ver cuál es la tecnología que mejor se adapta al contexto local de lugares de América Latina y el Caribe. ¿Cómo se puede acelerar la aplicación de medidas de remoción de dióxido de carbono en la región? Muchas gracias por la pregunta. Sí, estas herramientas pues repercutirán positivamente en la toma de decisiones a la hora de aplicar medidas y tecnologías de remoción de dióxido de carbono y, como he explicado en mi presentación, se trata de congregar a todas las variables que utilizamos en el primer estudio y ver cuál es la repercusión que el despliegue y aplicación de estas tecnologías pueden tener en los ODS. Es decir, que nos servimos de los indicadores de los ODS en esta herramienta. Por eso, los responsables de la toma de decisiones pues podrán servirse de esta herramienta utilizando datos normalizados o bien datos concretos reales de sus zonas para comparar las distintas tecnologías o distintas opciones disponibles y ver cuál es la que mejor se adapta a su realidad local. Se necesitan tomar decisiones fundadas en este momento en el que el cambio climático se ha acelerado de manera desmedida y por eso necesitamos bases de datos que nos permitan realizar cálculos y esta herramienta en concreto sirve para eso y podría acelerar a corto plazo o medio plazo como mínimo pues la posibilidad de que se hagan más estudios y que se realicen también estudios de campo o poner a prueba proyectos pilotos en el terreno. Así que me parece que va a ser una muy buena herramienta, sin ninguna duda, para tener estos temas en mente y poderlos llevar a la práctica. Muchas gracias. Otra pregunta. Rob Wheeler pregunta lo siguiente. Uno de los vectores de calentamiento mundial y de cambio climático que a veces se pasa por alto es la degradación del entorno natural y la sequía. Mantener los recursos hídricos puede resultar beneficiosa para la reforestación, la agricultura, la gestión de recursos hídricos. ¿Hasta qué punto se es consciente de este tema en la comunidad internacional y cómo se puede dar a conocer esta cuestión para que se invierta más en ella? James. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Este es uno de muchos ejemplos de vectores que se comprenden desde el punto de vista científico, pero que todavía no se asimilan de manera tan amplia como se debería. Por ejemplo, la agricultura regenerativa para mí es fundamental. Tenemos varios cientos de miles de pequeños agricultores en el continente que apenas salen adelante y la única manera de mejorar el rendimiento de sus cultivos es la extensión de la tierra de cultivo a través de técnicas que están muy lejos de enfoques tradicionales y regenerativos y que, bueno, pues son una copia mala de la agricultura industrial propia de Occidente.
Algo que resultaría sumamente útil, hay cientos de millones de agricultores que realmente están que no tienen muchas oportunidades de implicarse de una manera activa para proteger el clima. De vez en cuando son solamente medidas aisladas. Por ejemplo, se les da una estufa menos contaminante o cosas así, pero no se piensa en los beneficios medioambientales que pueden tener determinadas formas de agricultura, prácticas agrícolas. Por eso, si nos planteamos una serie de medidas para que los pequeños agricultores se adapten a su ecosistema, porque desde luego que un agricultor de Ruanda va a tener unas opciones muy distintas que un pequeño agricultor de Nigeria. Pero si cada uno de estos supiera cuáles son las medidas que pueden prender para que los 2 o 3 acres de tierra que tienen puedan contribuir a alcanzar emisiones negativas y contribuir a una remoción neta, no sé, con 1 tonelada o media tonelada al año por acre, y si esto se ampliara y se recogiera en un paquete que se pudiera presentar a todos los agricultores para que todos aquellos que aplicaran ese paquete, pues tendríamos un montón de piezas de puzzle que mejorarían, por ejemplo, la hidratación del suelo, que primarían la intensificación en vez de la extensión, ¿no? La agricultura intensiva y no la agricultura extensiva, la rotación de cultivos o la plantación de determinadas variedades entre los cultivos. Es decir, habría una cantidad enorme de medidas individuales que de forma conjunta podrían tener una repercusión tangible, real y cuantificable en el clima, contribuirían a eliminar emisiones y además mejorarían los ingresos de estos agricultores. Creo que ese es el tipo de mejoras que se pueden dar y que se tienen que plantear dentro del ámbito de la remoción de dióxido de carbono. Claro que necesitan tiempo, pero tenemos que plantearnos estas mejoras incrementales para que se vayan sumando. No solamente tenemos que ir directamente, ¿no?, a soluciones de alto nivel, muy tecnológicas, como la captura y almacenamiento, captura de carbono directamente del aire, su almacenamiento, sino que hay medidas que aplicadas de manera adecuada en ciertos ecosistemas pueden realmente marcar la diferencia. Ya digo que un agricultor si puede ir a emisiones negativas de 1 tonelada al año en vez de emitir 1 tonelada de emisiones al año, pues al final estamos hablando de 400 toneladas aquí, 200 toneladas allá. Con un precio adecuado podría incluso suponer una fuente de ingresos estable en un mercado que contribuyera a lograr este objetivo, lo cual no es el caso en estos momentos. Muchas gracias. Ron Wheeler dice que la producción de biocarbón puede crear decenas de millones de puestos de trabajo, así que ¿cómo se puede convencer a los gobiernos para que incorporen este tipo de enfoques? James, adelante. Bueno, reitero siempre el mismo concepto, pero es que tiene que ser rentable. Se puede hablar de beneficios, de propiedades, pero como con todo en la vida, al final nos embarcamos en una trampa de emisiones porque resultaba muy rentable emitir, resultaba muy rentable extraer carbono de la tierra y utilizarlo para otras cosas. Todos los incentivos apuntaban en esa dirección. Por eso lo que necesitamos ahora es una serie de incentivos similares para que el carbono vuelva de nuevo al subsuelo. Y por eso necesitamos una gran multiplicidad de ideas, ver cómo podemos vincular la oferta y demanda de dióxido de carbono, de remoción de dióxido de carbono, para que se remunere de manera adecuada. Es decir, que para mí la clave es un buen precio, una buena remuneración, mecanismos destinados
a resaltar las oportunidades. Esos mecanismos son importantes, pero no servirían de nada si al final no tenemos un buen sistema de remuneración, porque no se pueden cambiar los comportamientos a la escala que es necesario sin que haya una serie de incentivos distintos de los que tenemos en la actualidad. Al menos así es como yo lo veo. Muchas gracias, James. Lía se acaba de incorporar, así que le voy a dar unos minutos para que haga su presentación y después seguiremos con la sesión de preguntas y respuestas. Lía, adelante. Muchas gracias, Alía. Disculpen el retraso, pero bueno, estaba en una reunión, tenía una reunión que se ha alargado. Perdona, Lía, solamente quería decirte que no te podemos ver. Vale, pues no voy a intentar encender la cámara. Nosotros trabajamos en el marco de la Agenda 2063 en la Unión Africana. Se establece un vínculo con el cambio climático y la diversidad biológica, es decir, que tenemos que lograr economías y comunidades resilientes y adaptadas, sostenibles y adaptadas al cambio climático, que apliquen medidas para proteger la riqueza del continente en términos de diversidad biológica y medidas de adaptación para atajar la crisis climática. Con respecto a la remoción de dióxido de carbono, hay distintos enfoques que pueden contribuir a lograr los objetivos del Acuerdo de París. Los compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo de París hasta este momento no bastan para poder limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. Así que se necesita hacer mucho más. Y la remoción de dióxido de carbono puede contribuir a lograr esos objetivos, aunque el Acuerdo de París, como sabemos, es la piedra angular de la sostenibilidad. Y por eso no solamente se tiene que lograr resultados positivos en términos climáticos, sino también en términos de salud humana, reducción de emisiones, avance hacia los ODS, fomento del uso sostenible de los ecosistemas terrestres, etc. Todo esto se puede lograr con medidas o soluciones naturales, aprovechando el potencial de los bosques, de los océanos, desde luego, para absorber dióxido de carbono. Además, se puede fomentar el desarrollo económico en este ámbito, insistiendo de nuevo en los ODS para erradicar la pobreza y el hambre, para fomentar actividades de desarrollo socioeconómico como la plantación de árboles, que una y otra vez más ya se ha explicado que pueden crear empleo, y también fomentando inversiones ecológicas, incidiendo en los servicios que pueden prestar los ecosistemas, proteger los recursos naturales y la diversidad biológica. Dicho eso, a pesar de estos beneficios evidentes asociados a la remoción de dióxido de carbono, a la ejecución del Acuerdo de París y al cumplimiento de los compromisos que han adquirido los países en las contribuciones determinadas a nivel nacional, lo cierto es que hay carencias en términos tecnológicos, por ejemplo, en África, donde se requiere una solución que puedan aplicar los países. Y habida cuenta de la brecha tecnológica, de la brecha en términos de pobreza, parece que la situación es cada vez peor, que estas brechas son cada vez más grandes en vez de irse colmando. Y veremos a ver qué tecnologías se pueden aplicar de manera adecuada. Pero nos da la sensación de que el continente se queda rezagado hasta cierto punto en este ámbito. Por ejemplo, la aplicación
de ciertos procesos de remoción de dióxido de carbono, pues no sabemos si se trata de procesos en los que una vez más el continente africano pues tendrá dificultades para poder aplicarlos, para poder beneficiarse de ellos, habida cuenta de la brecha tecnológica. Es fundamental que los países africanos no queden atrás, que se apueste por el multilateralismo, que los países acuerden de forma conjunta estos enfoques, teniendo en cuenta cómo África también se puede beneficiar de ellos dentro de las negociaciones climáticas. Nosotros haremos todo lo posible porque África pues pueda aprovechar estos enfoques, porque se establezcan unos precios de carbono adecuados, que haya unos mercados que funcionen de manera adecuada, pero parece que estamos jugando en ligas distintas y en la mayoría de los países no se dejan sentir las consecuencias positivas y los grupos más vulnerables cada vez se sienten más marginados. Claro que cada vez se emprenden más medidas, pero se tiene que hacer más por incluir a todos. Por último, hay una serie de intereses encontrados, desde luego prioridades distintas que tienen que conjugar los países: educación, sanidad, la lucha contra la pandemia, que ha puesto de manifiesto lo difícil que es para algunos países incorporar estas nuevas ideas, al tiempo que se trata de satisfacer las necesidades básicas de la población y de pues alcanzar al resto de los países. Muchísimas gracias. Con esto termino. Gracias, Lía. Bueno, entonces Lía parece que se tiene que ir a otra reunión y no se va a poder quedar para las preguntas y respuestas. Bueno, me quedo y vamos a ver hasta cuándo me puedo quedar. Bueno, tengo una pregunta. No sé si puedes responderla enseguida. Sí, la pregunta, mejor pregúntala ahora. ¿Hay alguna técnica de remoción de dióxido de carbono marina que pueda crear nuevas oportunidades para erradicar el hambre y mejorar la vida subacuática? La vida submarina. Lía, el micrófono está apagado. Bueno, con respecto al ámbito marino, hace 2 años aprobamos un marco continental de economía azul en África y se está trabajando para ver cómo se puede aplicar en términos prácticos este marco. Así, se contribuirá a la conservación de ecosistemas, de los océanos. Hay un pilar al respecto y si se aplica esta estrategia en concreto, de momento seguimos en la etapa de incidencia y estamos organizando varias reuniones para embarcar a los países. Pero si se llega a aplicar esta estrategia, pues tiene el potencial de ofrecer muchas oportunidades que todavía no se han aprovechado de esta economía azul. Y estamos seguros de que puede contribuir a los ODS, como por ejemplo el de hambre cero, reducción de la pobreza, además de a la conservación, a los objetivos relacionados con la conservación y de acción frente al clima. Hay un grupo de trabajo, están muy activos y hay una serie de actividades económicas, sociales y medioambientales que pueden ser muy beneficiosas. Muchas gracias. Gracias, Lía. Antes de que te vayas a la otra reunión, tengo otra pregunta con respecto al convenio de diversidad biológica y su postura sobre la remoción de dióxido de carbono. Se incide en la necesidad de llevar a cabo estudios de investigación transdisciplinares. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, la investigación, desde luego, es algo que yo trataba de resaltar
cuando hablaba de la brecha tecnológica. Claro que en África tenemos tenemos algunas universidades que están llevando a cabo estudios de investigación, pero parece que la mayor parte del avance científico viene de fuera y por eso se tiene que incidir en que los países lleven estudios de investigación a cabo en el continente. La perspectiva del Convenio sobre Diversidad Biológica queda recogida en un documento, creo que se publicó ayer o hace un par de días. Veremos a ver de qué manera el continente puede contribuir de la forma más adecuada a lo que se establece en ese documento. Los negociadores del Grupo Africano están plenamente implicados en este proceso y confiamos en que podamos seguir avanzando con sus propuestas. Stephanie, James, por favor, ¿pueden volver a incorporarse encendiendo la cámara y el micrófono? Hay una pregunta para cualquiera de los dos. Rosario Galván pregunta, creo que de hecho es más para James, ¿cómo aplicaría un retorno de inversión, un enfoque de retorno de inversión a los efectos positivos que se pueden derivar, por ejemplo, en el Sahel en cuanto al nexo de ayuda humanitaria, paz y desarrollo? Y cómo esta mano de obra climática se puede aplicar de manera holística a todos los países con unidades de desmilitarización o cuando hay, por ejemplo, catástrofes naturales relacionadas con el clima cada vez más frecuentes, plagas de la langosta del desierto, etcétera. ¿Cómo se puede operar en este contexto? Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante y muy compleja. Yo cada vez abogo más por aplicar un enfoque de reflexión sistémico a todos estos temas. Y todos los aquí presentes incidimos mucho en el desarrollo internacional, social, en nuestro trabajo. Y por eso se suelen crear respuestas complejas a problemas complejos. Es decir, aquí tenemos todas las dificultades a las que se enfrentan los países del Sahel y por eso necesitamos medidas que incorporen todos estos aspectos, todas estas dificultades. Pues migración, género, todas las cuestiones además que se han mencionado. Y lo que yo diría, en un tono quizás provocador, es que en vez de en soluciones complejas deberíamos centrarnos en soluciones sencillas o medidas sencillas cuyos efectos puedan ser complejos. ¿Por qué? Porque una buena parte de lo que constatamos como dificultad en un entorno, por ejemplo, como el del Sahel, pero en otras partes de África también o del mundo, realmente son síntomas de una gran dificultad subyacente, a saber, una población creciente con acceso a recursos limitados y esto pues genera dificultades ideológicas y dificultades de otra índole y se entra en un círculo vicioso, por así decirlo. Por eso tenemos que atajar de raíz las causas principales para poder embarcarnos en soluciones sostenibles. Una de las oportunidades que plantea la remoción de dióxido de carbono es, por ejemplo, que nos podemos centrar simplemente en mejorar la remuneración económica que se dé a la restauración de los ecosistemas, a prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente. Es algo que se puede cuantificar, que se puede asignar y que se puede remunerar directamente, pagar a las personas que están desarrollando ese trabajo, que están prestando ese servicio. Y esto crea una oportunidad que no necesariamente está disponible. Es una alternativa a la inversión de tiempo y recursos en otro tipo de medidas. Los países que más preocupados están sobre, por ejemplo, la crisis migratoria
que es normal porque la gente lógicamente busca un lugar mejor para que viva su familia. Y cualquier persona a la que le preocupe este tema tiene que plantearse cómo invertir capital en soluciones que se pueden aplicar a gran escala. Y no se trata de una donación, no se trata de dar una subvención, se trata de invertir que con una inversión que con un poco de suerte generará retorno económicos para que esas zonas del mundo mejoren su situación. Pero yo no iría más allá. Una inversión sencilla, por ejemplo, en iniciativas de restauración o de iniciativas como la Gran Muralla Verde, que es una iniciativa ecológica muy sencilla, pero también tiene repercusiones geopolíticas, genera actividad económica, remuneración económica y con un poco de suerte puede emprender un círculo virtuoso que con el paso del tiempo puede abordar también otro tipo de cuestiones. Hay quizás otras medidas de ese tipo que sean lo suficientemente sencillas como para aplicarlas, pero que tengan grandes beneficios. Pero yo me centraría en un número limitado de iniciativas sencillas en vez de intentar emprender medidas complejas interrelacionadas que pueden desplomarse como un castillo de naipes fácilmente. Muchísimas gracias, James. La verdad es que son preguntas fascinantes. Podríamos estar hablando de esto para siempre, pero lamentablemente nos quedan pocos minutos para el final de nuestra reunión y quiero que Jean-Paul Adam tenga tiempo suficiente para cerrar la reunión. Así que le voy a plantear una última pregunta a Stephanie antes de pasar a la siguiente sección. Stephanie, algunos de los enfoques de remoción de dióxido de carbono requieren innovación en infraestructura. Por ejemplo, la captura de carbono directamente del aire y su almacenamiento pues tiene grandes requisitos en este sentido. ¿Qué oportunidades se pueden generar en América Latina y el Caribe para generar una nueva industria, nuevas estructuras y cómo se puede desde los gobiernos aprovechar estas oportunidades? Muchas gracias, Alia. Como he mostrado en la presentación, algunos enfoques de remoción de dióxido de carbono incluyen la meteorización reforzada, la alcalinización de los océanos, la fertilización de los océanos, que no han sido objeto de estudio pormenorizado, habida cuenta de la falta de información o de modelos más precisos. A corto plazo, la demostración a largo plazo de estas tecnologías de remoción de dióxido de carbono necesitarían un apoyo económico de los gobiernos, Lo que nosotros hemos hecho es identificar cuáles son las carencias en términos de conocimiento para ver qué pueden plantearse los gobiernos de la región a fin de estimular, si así lo desean, o de fomentar el desarrollo de ciertos enfoques, por ejemplo, dentro de las estrategias nacionales de cambio climático, que pueden contribuir también a la consecución de los ODS, en las contribuciones determinadas a nivel nacional o en los planes de recuperación verde. También los resultados de estos estudios se pueden utilizar para poner el foco en que se necesitan más estudios para acumular más conocimiento y fomentar el avance en el conocimiento científico y técnico. Así los gobiernos podrían tomar decisiones fundadas, lo cual es fundamental. Una vez más, teniendo en cuenta el carácter complejo de este tema y las incertidumbres que acarrean todas estas tecnologías de remoción de dióxido de carbono y su aplicación, para avanzar se necesita como mínimo desarrollar modelos de evaluación integrada a nivel nacional y a nivel sectoral, análisis de costos-beneficios, análisis científicos y técnicos y varios proyectos pilotos. De esa forma, pues podríamos echar a andar. Sería muy interesante tener estos proyectos piloto como punto de partida. Jean-Paul, pues ha llegado tu turno. Gracias, Stephanie y James, por sus
intervenciones y gracias a todos los participantes por su curiosidad y por su interés. Muchísimas gracias, Alia. Quisiera en primer lugar agradecer a los expertos su participación y gracias también a los colegas que han hecho posible esta reunión, la C2G, la CEPAL y nosotros también, la CEPA. Nuestro objetivo ha sido fomentar un debate y un proceso de reflexión acerca de formas en que países en vías de desarrollo, y en este caso en concreto en América Latina, el Caribe o en África, pues que reflexionen acerca de cómo estas estrategias de remoción de dióxido de carbono pueden servir para avanzar hacia la recuperación y para garantizar que las economías africanas y de países en vías de desarrollo en América Latina y en el Caribe puedan crear un nuevo entorno económico para recuperarse de las consecuencias tan nefastas que ha tenido la pandemia. Por otra parte, las políticas y estrategias relacionadas con la remoción de dióxido de carbono tienen que estar en consonancia también con los intereses de estos países tan vulnerables dentro de las negociaciones, por ejemplo, de la COP26, que se celebrará en Glasgow a finales de este año. En África, uno de los temas principales es una falta de conocimiento relativa acerca de las opciones de remoción de dióxido de carbono y la repercusión que esta falta de conocimiento tiene en las negociaciones y en cómo se organizan las economías. Y por eso nosotros tratamos de colmar esa brecha de conocimiento, por eso trabajamos con la C2G, como ha explicado Llanos, y con otros países para que se haga un estudio parecido al que se ha hecho en América Latina y el Caribe, pero en este caso en la reunión de África, a fin de que los decisores políticos cuenten con información para tomar decisiones fundadas relacionadas con la remoción de dióxido de carbono. Uno de los temas fundamentales que se ha puesto de manifiesto es que hay que insistir en crear empleo, en proporcionar medios de vida y en generar efectos multiplicadores en la economía. La remoción del dióxido de carbono en África o en América Latina y el Caribe no es una actividad que esté encaminada o que se tenga que hacer solamente para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, sino que debe estar encaminada también a mejorar la vida de las personas. Por eso, en nuestro avance hacia un nivel de emisiones neto de cero, no se trata solamente de lograr un nivel de emisiones neto de cero, sino también de lograr hambre cero y pobreza cero. Hay una serie de mensajes claros que han trasladado nuestros expertos. África tiene una oportunidad única en este sentido, puesto que no necesariamente tiene ya o depende de estas tecnologías que a su vez son dependientes de combustibles fósiles. Y, como ha dicho James, este atraso tecnológico podría convertirse en una ventaja, pero necesitamos un buen análisis para propiciar una transición hacia una economía verde y que cuente con una financiación adecuada a fin de que se adopten las tecnologías de energía renovable y las opciones más adecuadas de remoción de dióxido de carbono en función del contexto local. En las economías desarrolladas, en vías de desarrollo, estas opciones se basan sobre todo en la remoción de dióxido de carbono en forestación y reforestación, que son iniciativas ya muy bien conocidas en otros países. Y ya nos ha contado, por ejemplo, James, lo que cuesta plantar árboles en Tanzania, lo que cuesta plantar árboles en Estados Unidos. Y me parece muy interesante. Por eso deberíamos considerar estas actividades como un bien común mundial. Estudiar bien los beneficios que se tiene para todos. Y la CEPA, por ejemplo, ha realizado estudios relacionados con la recuperación verde que demuestran que invertir en energía renovable crea más empleo, tiene más efectos multiplicadores y además fomenta más inversiones en soluciones naturales. Hemos de dilucidar cómo monetizar la captura de carbono, lo cual es tanto más interesante
cuanto que la economía de carbono se ha generado a través de una serie de incentivos, y esos incentivos tienen que utilizarse ahora de otra manera para generar valor en la captura del carbono. Establecer un precio de carbono justo es algo que tenemos que abordar. Los precios bajos que existen en todo el mundo plantean una dificultad, y el trabajo que ha realizado James o Talberg muestran que el precio de carbono a nivel mundial debería estar más en consonancia con las recomendaciones incluso del FMI o de la Comisión de Alto Nivel sobre emisiones de carbono y sobre el precio de carbono. Se necesita un precio mínimo de $50 por tonelada si queremos lograr los objetivos del Acuerdo de París. Con ese precio, en África se podrían tener mecanismos que generaran $30.000 millones al año. Imagínense las consecuencias que tendría esa cantidad de dinero en la consecución de los ODS. Se ha hecho mucho trabajo también con respecto al vínculo entre el carbono y las tecnologías de remoción de dióxido de carbono y los indicadores de los ODS. Creo que esto va a ser muy importante para fundamentar las decisiones de los políticos y para ver qué actividades similares se pueden realizar en África. La claridad que surge de este estudio muestra que la reducción de emisiones tiene que vincularse directamente a la creación de empleo y a la mejora de los medios de vida de la población. Otro mensaje que está claro es que no podemos cambiar el comportamiento si no cambiamos los incentivos. Hemos de ser conscientes de que incluso en África hay una gran cantidad de incentivos que también refuerzan que se mantenga el statu quo, y hemos de ver cómo cambiar esos incentivos. También otra perspectiva interesante de la Unión Africana tiene que ver con los objetivos de la Agenda 2063 y cómo se pueden vincular con iniciativas más recientes como los programas de estímulo económico africano que se acordó en enero de este año. África tiene objetivos muy ambiciosos en cuanto a resiliencia climática y en cuanto al uso de servicios ecosistémicos para recuperarse, para lograr un futuro mejor. Hay una serie de marcos jurídicos que se han identificado, así como mayor conocimiento entre los políticos como elementos fundamentales para avanzar. También incidir en la investigación en todo el continente. Por otra parte, las consecuencias en términos de seguridad también han surgido en las preguntas. En África, la mayor cantidad de personas desplazadas en el Cuerno de África tienen que ver con sequías, inundaciones, es decir, catástrofes naturales relacionadas con el clima. La CEPA, por otro lado, ha realizado estudios que muestran que en los países africanos se gasta el 5% del PIB para responder a catástrofes relacionadas con el clima y a las consecuencias derivadas del clima. Y se trata de recursos pingües en economías que son muy pequeñas, con lo que tienen que invertir mucho en la resiliencia climática. Así que hay que ver cómo se puede mejorar la resiliencia frente al clima al mismo tiempo que se crean puestos de trabajo. Por otra parte, la remoción de dióxido de carbono será interesante para África si se pueden propiciar inversiones en el entorno natural, si se pueden crear trabajos y, sobre todo, será importante en el contexto actual de recuperación de la pandemia. Pero los negociadores africanos tienen que prepararse de forma adecuada ante las negociaciones de la COP26 para que puedan considerar a estas opciones de remoción de dióxido de carbono como parte de las negociaciones en un marco más general y como un componente que nos ayudará a lograr un planeta más sostenible y a lograr un nivel de emisiones de cero, neto de cero. África ya es positiva neta y tenemos que ver cuál es la trayectoria
más viable desde el punto de vista económico en la que pueden embarcarse los países africanos para lograr un futuro mejor. Bueno, pues muchísimas gracias y estoy deseando ver también las conclusiones de los estudios que vamos a realizar para poder fundamentar mejor cualquier decisión que se tome en África. Muchísimas gracias, Alia. Has hecho un trabajo de moderación estupenda, así que te devuelvo la palabra. Gracias a todos. Gracias, Jean-Paul. La verdad es que para mí ha sido un placer. En la C2G nos interesa sobre todo deliberar acerca de los aspectos relacionados con la gobernanza de estas cuestiones. Gobernanza entendida como un proceso también de aprendizaje, de comprensión, y por eso siempre tratamos de contar con distintas perspectivas, distintos expertos, para que el sur global, desde luego, esté implicado también en estas deliberaciones por todos los motivos que acaba de desgranar Jean-Paul. Con esto terminamos. Como ha dicho Janos, hemos publicado esta mañana esta publicación, este documento que tienen disponible en nuestra página web. Es un documento un estudio que hemos realizado junto con la CEPAL. Y haremos un estudio similar también en la región africana. En nuestra página web tienen mucha información sobre remoción de dióxido de carbono, también modificación de la radiación solar. Contamos con materiales escritos, vídeos, la mayoría de los cuales están traducidos al francés, al español y al chino mandarín. Así que no duden en consultar nuestra página web si quieren más información sobre este tema. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos, al público y a nuestros oradores, y hasta el próximo acto. Muchas gracias. Adiós.